¿Qué tal, estimados estudiantes? Nuevamente les saluda al profesor Gustavo de Jesús George Hernández. Espero que se encuentren bien en casa, al lado de sus familiares, que estén resguardados y siguiendo las medidas sanitarias que se necesitan para atender la situación de este virus. Mientras regresamos al salón de clases, vamos a trabajar a través de estas grabaciones. Espero poder contar con ustedes. Trabajaremos la clase 1, que corresponde a el curso de contabilidad de sociedades. El tema que vamos a trabajar es sociedades mercantiles, que corresponden al segundo bimestre. Hemos estado trabajando con empresas individuales. Conocimos un libro principal llamado Inventario y algunos libros auxiliares que aplicamos en nuestro proyecto final de bimestre. Ahora pues vamos a darle continuidad y conoceremos qué es una sociedad mercantil. No sin antes recordarles que la contabilidad general se aplica a todas las entidades, individuales, sociales, industriales, agropecuarias, financieras. Por lo tanto, más adelante vamos a seguir conociendo los libros principales, en el caso del diario mayor y balance, porque las técnicas de registro son las mismas. Lo que cambia son algunos procedimientos. Recordemos que es contabilidad. Dice que es la ciencia, arte y técnica que se utiliza para registrar en libros las transacciones de una empresa. Pero, ¿qué es una empresa? Es una organización debidamente estructurada que realiza actividades económicas y comerciales. La empresa se puede dividir en dos grandes grupos: las empresas individuales y las empresas sociales. ¿Qué es una empresa individual? Es una entidad donde el propietario es una sola persona, quien se beneficia de las ganancias resultantes de la actividad económica o comercial de su negocio. Ahora, ¿qué es una empresa social? Las empresas sociales, según el Código de Comercio, son reconocidas como sociedades mercantiles y dice que es una organización instituida con personalidad jurídica por dos o más personas con finalidad de lucro. ¿Por qué tiene personalidad jurídica? Porque está debidamente constituida, creada, aperturada ante el registro mercantil y ante la SAT. Por lo tanto, va a ser reconocida en una sociedad civil. Aparte de eso, quiero comentarles que existen entidades no lucrativas. Estas no son sociedades mercantiles porque su finalidad no es lucrar, no es obtener una ganancia. Entre estas sociedades no lucrativas podemos encontrar a las ONGs, que serían las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones que se formen a nivel nacional. ¿Cuáles son las características más importantes de una sociedad mercantil? La primera sería que las personas que las integran se les llama socios. Otra característica importante dice que uno de los socios es elegido como representante legal. En este caso, las sociedades mercantiles van a tener una asamblea general en donde van a estar reunidos todos los socios. Y dentro de esa asamblea general deben elegir a una junta directiva. Y dentro de la junta directiva debe existir un representante legal, en vista que no todos los socios van a poder representar a la entidad en la sociedad. Solo va a tener que ser uno de ellos. Por eso se le llama a representante legal. Es el que va a firmar libros, el que va a firmar formularios, el que va a responder ante la sociedad, pero con la disolución o con con el favor de todos los socios. Otra característica es que existen socios capitalistas y socios industriales. Los socios capitalistas son aquellos que aportan, dicho sea de paso, el capital, aportan bienes, ya sea a través de muebles o inmuebles o con la adquisición de acciones. Los socios industriales son aquellos que aportan únicamente conocimiento o experiencia. Ellos no van a aportar bienes, pero en acta de constitución va a quedar establecido que ellos también van a verse beneficiados de las ganancias de la sociedad. El nombre comercial es aquel con el que se dará a conocer
ante la sociedad civil, la sociedad mercantil. En este caso, distribuidora El Tucán. De esa manera se va a dar a conocer ante las demás personas esta empresa. Por eso es que le van a asignar una patente de comercio en donde va a estar asignado ese nombre comercial. Pero también tienen una patente de sociedad. Esta patente de sociedad también se la asigna el registro mercantil a esta sociedad. Y ahí va a estar plasmada la razón social. Dice que este será el nombre jurídico de la entidad. Las sociedades mercantiles no se van a dar a conocer con su razón social. Se van a dar a conocer con el nombre comercial. A excepción de las sociedades anónimas, que al final del nombre comercial se les va a agregar el seudónimo SA. Por lo tanto, el nombre comercial va a ser igual a la razón social. Esto lo conoceremos más adelante. El capital puede representarse con bienes o acciones. Definitivamente, y las sociedades mercantiles que van a estar integradas por socios, ellos van a poder aportar por bienes, si es una sociedad de personas, o por acciones, si es una sociedad de capital. Más adelante veremos en qué consiste esta clasificación. Existe dentro de la sociedad mercantil una responsabilidad ilimitada y una limitada. La responsabilidad ilimitada se refiere a que los socios, a la hora de que exista una pérdida o se le declare en quiebra a la empresa, ellos no solo van a responder con los bienes que han aportado, también lo harán con sus bienes personales, con su casa, con su automóvil. Y la responsabilidad limitada es lo contrario. Los socios van a responder únicamente con los bienes que aportan. No van a responder con sus bienes personales. Esto quiere decir que va a estar a salvo su automóvil y su casa. Como otra característica importante, podemos considerar que se constituye según lo establecido en escritura social. A diferencia de las empresas individuales, las sociedades mercantiles necesitan una escritura social o un acta de constitución, en donde van a establecerse todos los parámetros o van a quedar asentadas todas las formas en que se va a trabajar. Ahí va a estar establecido el aporte del socio o las acciones que adquiere definitivamente uno de ellos, ¿verdad? Otra característica dice que cuenta con una reserva legal calculada en un 5% sobre las utilidades. También, a diferencia de las empresas individuales que no hacen esto, las empresas sociales o sociedades mercantiles, si obtienen una ganancia en el año o en el periodo fiscal, van a poder calcular el 5% como reserva legal. Esto lo establece el artículo 36 del Código de Comercio. Esta reserva legal no va a poder ser distribuida, sino hasta que se liquide o se cierre definitivamente la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que los proveedores y los acreedores, a la hora de liquidar la empresa, de cerrarla, van a poder tomar todos los bienes que quieran para poder cobrarse lo que se les debe, pero no van a poder tocar o distribuirse esta reserva legal, porque según la ley le corresponde únicamente a los socios. Esta reserva legal, si excede del 15% del capital de la sociedad, va a poder capitalizarse. Esto no quiere decir que ya no va a calcularse el 5%. Al año siguiente, después de capitalizada esta reserva, va a poder calcularse nuevamente el 5% sobre las utilidades anuales. Si la empresa va a reportar pérdida, no debe existir cálculo de reserva legal. Y tenemos también esta característica importante, que las utilidades y pérdidas serán distribuidas según la aportación de cada socio. Si un socio aporta 50,000 y otro socio aporta 100,000 y se obtiene una ganancia de 75,000, ¿quién creen ustedes que va a obtener más beneficio? En este caso se le va a dar más dinero sobre esa ganancia a quien aportó más, al que aportó 100,000. Cuando se adquiere una acción, cuando el capital está representado en acciones, se le va a otorgar más ganancia a aquel que tenga o haya adquirido más acciones dentro de la entidad. Veamos ahora los tipos de sociedades mercantiles. El Código de Comercio reconoce 4 sociedades mercantiles.
Tenemos el caso de la sociedad colectiva, que se va a abreviar y compañía sociedad colectiva. En este caso, ICIA SC. La otra sociedad mercantil que reconoce el Código de Comercio es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se abrevia ICIA LTDA y Compañía Limitada. La sociedad en comandita, la cual va a tener una característica importante porque va a incluir dos tipos de socios. Más adelante veremos cuáles son. Pero también se divide en dos tipos de sociedad en comandita. Sociedad en comandita simple, que se abrevia ICIA SNCS, que significa y compañía sociedad en comandita simple. Y también existe la sociedad en comandita por acciones, que se abrevia ICIA SLCA y compañía sociedad en comandita por acciones. Y la que reconocemos en Guatemala, porque de las anteriores, de las cuatro, la sociedad que más se constituye en Guatemala es la sociedad anónima. El Código de Comercio de Guatemala es claro al definir estas cuatro sociedades, pero la sociedad anónima es la sociedad mercantil que más se constituye en nuestro país. Esto está regulado en el artículo 10 del Código de Comercio, decreto 2-70. Existen otras divisiones. Las sociedades mercantiles van a clasificarse en cuanto a la importancia del capital. Dice que en cuanto a la importancia del capital tenemos la sociedad de personas. Lo que cuenta es el origen más que el aporte de la persona. Aquí no importa tanto el capital, sino importa la persona, no tanto lo que puede aportar. Por lo tanto, en algunas sociedades tenemos que considerar que algunos van a aportar más, otros van a aportar menos. En el caso de la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple, ¿sí? Existen sociedades de capital. Dice que lo que cuenta es el capital que aporta, específicamente en acciones. Aquí encontramos a la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada en este caso es una sociedad mixta, porque no solo importa la persona, también importa el capital que se aporta. En cuanto al grado de responsabilidad, las sociedades mercantiles pueden ser sociedades de responsabilidad limitada, que ya les expliqué anteriormente que el socio dice que ante las obligaciones sociales solo responde con el capital que aporta. En este caso, si existiera alguna pérdida o se declarara la empresa en quiebra, solo va a responder con lo que aportó. Por eso se le llama responsabilidad limitada. La sociedad anónima es una de ellas. Sociedades de responsabilidad ilimitada. En este caso, el socio, ante las obligaciones sociales, no solo responde con el capital que aportó, sino que también con sus bienes personales. También se los mencioné anteriormente. En cuanto a la representación del capital, las sociedades pueden ser por acciones. El aporte del socio se formaliza en un documento o título llamado acción. La acción es un documento debidamente legalizado y autorizado por el registro mercantil. De esa manera va a estar comprendido el capital de la sociedad. En este caso, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima son sociedades por acciones o accionadas. Luego tenemos las sociedades por aportaciones. El aporte se divide en bienes, en este caso dinero, y otros bienes, el cual consta en acta de constitución. Definitivamente me refiero a otros bienes porque en este tipo de sociedades los socios pueden aportar maquinaria, mercaderías, muebles, en fin. ¿Cómo se constituye una sociedad mercantil? Las sociedades mercantiles se constituyen primero emitiendo una escritura de constitución social a través de un abogado. Allí van a estar establecidos todos los parámetros, la forma en que van a aportar, qué van a aportar, si son sociedades accionadas, cuántas acciones son las que van a solicitar su autorización en el registro mercantil.
También dice que deben elegir un representante legal y debe emitirse un acta de nombramiento, dice, ¿sí? Definitivamente un abogado debe nombrar a través de un acta quién es el representante legal. Tanto la escritura de constitución como el acta de nombramiento del representante legal son requisitos indispensables para presentar ante el registro mercantil la solicitud de inscripción de la empresa y sociedad mercantil. Aquí es donde les decía que las sociedades mercantiles van a tener dos patentes, una por empresa, que en esta va a plasmarse el nombre comercial, y una como sociedad mercantil, que aquí va a plasmarse la razón social. Sobre razón social vamos a platicar más adelante cuando ya veamos la apertura contable de cada sociedad mercantil. Y luego tenemos que las sociedades mercantiles deben inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria como contribuyentes, como cualquier otra empresa. Y si tienen en su planilla más de 10 trabajadores, el Código de Trabajo obliga a que se inscriban en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Después de haber conocido qué es una sociedad mercantil, cuáles son los tipos reconocidos en Guatemala y cómo es que se clasifican, ahora ya podemos saber qué es contabilidad de sociedades. Dice que es la rama de la contabilidad donde se aplican las técnicas contables sobre las actividades económicas de una sociedad mercantil. Escuchamos bien, leemos bien. La contabilidad de sociedades no es la ciencia, es una rama de la contabilidad general. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la clase 2, en donde ya vamos a iniciar con la apertura contable de la primera sociedad establecida en el Código de Comercio.